En este video vamos a estudiar la ley de radiación de Planck para un cuerpo negro. Y quisiera comenzar mencionando que el estudio de la radiación de cuerpo negro tuvo un papel bien importante, un papel central en el desarrollo de la física moderna. Porque el estudio de esta radiación condujo a la idea de la cuantización de la energía, que más adelante, ¿verdad? Se desarrolló en lo que es la mecánica cuántica. Pero esto surge a raíz de que la aplicación del conocimiento de la física clásica a este problema del cuerpo negro pues fracasó. Y vamos a ver brevemente cómo fue el asunto. Así que si uno toma, ¿verdad?, lo que uno conoce de la física clásica y lo aplica al caso de la radiación del cuerpo negro, ahora vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Aplicando la física clásica a este objeto, al cuerpo negro, se obtiene una fórmula para la función de intensidad, que en este caso la vamos a escribir en términos de la frecuencia y la temperatura. Pero en este caso, esta letra nu griega representa la frecuencia. Al aplicar la física clásica a este problema, el resultado que se obtiene es que eso es igual a 2 veces K por T por nu cuadrado, la frecuencia al cuadrado, sobre C cuadrado. Es un resultado clásico importante que lleva el nombre de la ley de Rayleigh-Jeans. En el cual se aplica la física clásica al problema de la radiación de cuerpo negro. La letra, la K que aparece en esta ecuación, no es Kelvin, en este caso es llamada la constante de Boltzmann y tiene un valor que es igual a 1.38 por 10 a la negativo 16 ergios por Kelvin, ¿verdad? Y es la constante de Boltzmann. Recordamos también que la frecuencia nu es igual a C sobre lambda. Así que esta ecuación implicaría que si graficamos la intensidad en función de lambda, la estoy escribiendo como frecuencia porque el libro de texto que utilizamos lo hace así, pero podría ser escrita en términos de lambda, y que el lambda quedaría en el denominador. Y si uno grafica esa función y la compara con el espectro, ¿verdad?, que se obtiene del cuerpo negro, que sería esta línea aquí en azul, eso es lo que se observa experimentalmente. La ley de Rayleigh-Jeans, aquí en la parte donde estamos hablando de longitudes de onda grandes, coincide con los datos experimentales, pero ocurre que empieza a haber una divergencia entre los datos y lo que dice la teoría. Así que podemos
mencionar dos cositas. Primero, que la ley de Rayleigh-Jeans está de acuerdo con los resultados experimentales para baja frecuencia. O lambda grande. O sea, en esta parte del espectro que estoy marcando en amarillo. Pero hay un problema fundamental que lo vemos en la gráfica, y es que a alta frecuencia no predice la forma del espectro. A alta frecuencia o lambda pequeño no predice la forma del espectro. Note que en cierta forma esto diverge a medida que nos acercamos al origen, en este caso. Y eso es un problema serio desde el punto de vista teórico. Y entonces a frecuencias cada vez más altas la energía emitida se vuelve arbitrariamente alta, o sea que se tiende a ser infinita. Y a esto se le llamó la catástrofe ultravioleta, porque fue un intento de la física clásica de explicar el espectro de emisión del cuerpo negro, y fue un fracaso, y no es porque el cálculo haya estado equivocado, sino que hay algunas suposiciones de la física clásica que no son correctas. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en este vídeo. Ahora bien, lo primero que se trató, dado que la data experimental estaba, es hacer un ajuste de curva, buscar de forma empírica la ecuación para esa curva. Y en 1900, Max Planck presentó una ecuación empírica. Que describe lo observado. Sobre la radiación de cuerpo negro. Y esa ecuación para la función de intensidad es la siguiente. I de nu t es igual a 2 por h por nu al cubo dividido entre c cuadrado, y todo esto dividido entre e a la h nu sobre k por t menos 1. Y esto se llamó la ley de radiación de Planck. Aquí se introduce una nueva constante llamada h, y h es 6.63 por 10 a la negativo 27 ergios por segundo, ergios segundos. Y como es de esperarse, se le llama la constante de Planck.
que pasó a ser, ¿verdad?, el símbolo central de la mecánica cuántica, la cantidad central que encontramos en los cálculos de mecánica cuántica. Dado que la ecuación de Rayleigh-Jeans en cierta forma es válida para el espectro solamente en la región donde la frecuencia es baja, ¿verdad?, en el extremo derecho de esta gráfica, en esta parte, debemos verificar si la ecuación de Planck se reduce a la de Rayleigh-Jeans en esa parte del espectro. Y resulta que sí se reduce. Ahora vamos a hacer la siguiente nota. Esta ecuación se reduce a la ley de Rayleigh-Jeans para baja frecuencia. Y aquí vamos a usar una técnica que es bien útil para uno hacer demostraciones de este tipo, que es una aproximación usando series. Y vamos a asumir que se obedece la siguiente condición. Si estamos en la región donde lambda es grande, o sea, nu es pequeño, la cantidad h nu vamos a considerarla que es mucho más pequeña que la multiplicación de k por t. Y entonces eso va a implicar que si yo tomo h nu y lo divido por kt, que esta cantidad es mucho menor que 1. Y ahora, ¿por qué estamos utilizando esta idea? Note que aquí en el exponencial tenemos justamente esta cantidad. Y estamos diciendo que esa cantidad es mucho menor que 1. Por lo tanto, esto nos sugiere una expansión en serie. El exponencial e a la x puede ser escrito como una serie, que en forma compacta sería la siguiente: la suma desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Y si uno expande esta serie, esto sería igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más elipsis, que representa los demás puntos, los demás términos. Y note que es una serie que no termina. Pero podemos usarla para aproximaciones. Note que la cantidad h nu sobre kt es menor que 1, mucho menor que 1. Yo voy a llamar a esta cantidad x. Y esto lo que quiere decir es que x es bien pequeñito, mucho menor que 1. Por lo tanto, si yo tomo la expansión de e a la x, ¿verdad? Le voy a escribir aquí como 1 más x más 1 sobre 2 factorial x cuadrado. El próximo término sería 1 sobre 3 factorial x al cubo. El siguiente 1 sobre 4 factorial x a la cuarta. Note que si x es mucho menor que 1, cuando yo eleve al cuadrado ese número va a ser todavía más pequeño. Cuando lo eleve al cubo es todavía más pequeño.
lo elevo a la cuarta potencia, es todavía más pequeño. Así que todos los términos a la derecha de x van a ser mucho más pequeños que x, que el término que tiene x. Por lo tanto, las de aquí en adelante, podríamos escribir que estos son mucho más pequeños que x, que el segundo término. Y por lo tanto, los vamos a eliminar de esta expansión, ¿verdad? O vamos a decir que una buena aproximación de e a la x sería considerar solamente los primeros dos términos, 1 más x. Y esto ocurre cuando x es bien pequeño. Ya no es una igualdad, sino es una aproximación, por eso este símbolo de que ya no estamos en una igualdad, sino que estamos aproximando. Y en nuestro caso, x lo estamos considerando que es h por nu sobre k por t. Así que, por lo tanto, si vamos a la ecuación de la función de intensidad, recuerden que y es igual, en este caso es de nu y t, va a ser igual a 2h nu a la 3 sobre c cuadrado sobre e a la h nu sobre kt menos 1. Yo quiero aproximar esto para nu pequeño. Así que vamos a utilizar donde está el exponencial esta aproximación. Por lo tanto, y de nu t ahora es aproximadamente igual a 2h nu al cubo sobre c cuadrado dividido entre. Y aquí el exponencial lo vamos a sustituir por 1 más x. Y entre paréntesis entonces tengo 1 más x. Pero x en este caso es h nu sobre k por t. Y este término es la expansión en serie truncada ya, ¿verdad? Aproximada de e a la h nu sobre kt. Y a esto le debemos restar el 1 que falta, ¿verdad? Aquí. Bien, así que al simplificar vamos a tener lo siguiente. Y de nu t va a ser aproximadamente 2h nu al cubo sobre c cuadrado. Y note que aquí como estamos restando 1, este negativo 1, ¿verdad? Me cancela el 1. Por lo tanto, en el denominador vamos a obtener h nu sobre kt. Por lo tanto, y va a ser aproximadamente igual. Note que el numerador lo podemos escribir como 2h nu al cubo sobre c cuadrado. Y el denominador, como estamos dividiendo dos fracciones, podemos escribirlo como una multiplicación del recíproco, ¿verdad? Kt sobre h nu. Y note que h cancela, que nu en el denominador cancela con uno de los del numerador y me quedaría al cuadrado. Y que entonces, al hacer esto, la función de intensidad sería aproximadamente igual a 2kt nu al cuadrado sobre c al cuadrado. Y note que esta es la misma expresión que encontraron Rayleigh y Jeans. Así que
en el rango de valores donde nu es pequeño, o sea, donde la frecuencia es pequeña, y volvamos a la gráfica, eso implica que lambda es grande, que sería aquí. El valor de la ecuación de Planck y la de Rayleigh-Jeans coinciden, pero si nos salimos de esta parte, ¿verdad?, del espectro y consideramos la parte de acá, pues ahí vemos que la discrepancia que surge con la ley de Rayleigh-Jeans no ocurre con esta de Planck. Así que queda demostrado que a baja frecuencia coinciden las leyes, pero a alta frecuencia la de Rayleigh-Jeans no funciona. Si la queremos escribir, la ley de radiación de Planck, en términos de longitud de onda, la ecuación queda de la siguiente manera. I de lambda t va a ser igual a 2h c cuadrado sobre lambda a la quinta dividido entre e a la hc sobre lambda k por t menos 1. Bien, aquí tenemos la ecuación para la intensidad, la función de intensidad en términos de lambda. Como mencioné, esto fue un cálculo puramente de ajuste de una ecuación a una gráfica, a una curva. Así que la pregunta que viene ahora es, ¿cuál es la física detrás de este resultado? Y la física detrás de este resultado resulta interesante. Y es que un cuerpo negro no puede emitir radiación a la frecuencia nu, a menos que lo haga en múltiplos de la cantidad h nu. Bien, así que vamos a escribir eso por aquí. Un cuerpo negro solo puede emitir radiación a la frecuencia nu en múltiplos de la cantidad h nu. Que lo que esto quiere decir es que la energía solo puede emitirse en pequeños paquetes. No se emite de forma continua, sino discreta, en paquetitos de energía. Y esos paquetitos para la frecuencia nu están dados, o la cantidad de energía de ese paquetito es h nu. Eso es la cantidad de energía que contiene ese paquetito que es emitido. Claro, no se usa la palabra paquetito, sino que se usa la palabra quantum. El quantum es ese paquetito de energía que es emitido. Así que aquí se introduce por primera vez el término en latín quantum, que es una cantidad discreta de energía. Y la energía del quantum, esa energía de quantum es h nu.
está definida por la frecuencia a la que se emite. Y entonces los cuanta, que sería el plural de quantum, los quantum tienen energía h nu. La forma en que hoy en día decimos esto es que la energía emitida por un cuerpo negro está cuantizada. Está cuantizada. Por lo tanto, se emite un número de estos cuantas de energía y no se puede emitir otra cantidad de energía que no estén en estos paquetes. Más tarde, Einstein propuso que toda radiación consiste de pequeños paquetes llamados fotones. En el caso de la luz y de las ondas electromagnéticas, toda radiación consiste de pequeños paquetes llamados fotones. Así que es interesante que una vez se determina, ¿verdad?, a finales del siglo XIX que la luz tiene propiedades ondulatorias, y con eso comenzamos yo creo que este curso. Ahora llegamos a el punto de vista de que la luz también tiene propiedades de partículas, propiedades corpusculares. Einstein propuso que la energía de un fotón con frecuencia nu es precisamente lo que Planck necesitaba, ¿verdad? Es igual a h nu. Si uno no asume esta cuantización de la energía y permite que el cuerpo negro irradie a cualquier cantidad de energía a la frecuencia nu, entonces uno obtiene el resultado de Rayleigh-Jeans, y eso ya vimos que no es correcto. Por lo tanto, el hecho de que Planck haya conseguido esta ecuación y se haya conseguido por qué es que esta ecuación funciona y la de Rayleigh-Jeans no, lleva a postular la cuantización de la energía, y de ahí en adelante se propone que la luz tiene propiedades corpusculares, además de las ondulatorias, y esto abre la puerta para lo que se conoce hoy en día como la física moderna, la cual es basada en la mecánica cuántica.